Buen día, jóvenes, bienvenidos a esta nueva sesión en la que trabajaremos con otra estructura repetitiva, que en este caso será la estructura for. Aquí en el pseudocódigo en español sería la estructura para. Por lo tanto, aquí en el título le agregamos o le ponemos que será la estructura para. A la estructura for, la estructura para, se le conoce como una estructura iterativa. ¿Sí? Trabaja con iteraciones, es decir, repeticiones. Al ser así, normalmente se le asigna una variable con el identificador y lo voy a realizar de la misma manera. Ahora, como vimos, la instrucción, bueno, la estructura mientras utilizamos un contador o la controlamos mediante un contador. Generamos la variable, evaluábamos la condición y cuando terminaban las instrucciones generábamos un incremento. La estructura para trae todo eso ya por default, o sea, parte de su estructura es generarle ese contador, su valor inicial, su incremento. Entonces, para que lo tengan en cuenta. ¿Para qué vamos a utilizar en este caso la estructura para? Es una estructura repetitiva como el mientras. ¿Cuál es la diferencia? Que la estructura mientras se utiliza más comúnmente en procesos en los que se espera que esté funcionando sin que se llegue a detener, que esté funcionando de forma constante. Y la estructura para se le da un uso más específico cuando nosotros ya sabemos las veces que se va a repetir una instrucción. Por ejemplo, cuando a nosotros nos enseñan a calcular las tablas de multiplicar, nos enseñan multiplicando hasta 10. Por ejemplo, 7 por 1, 7 por 2, 7 por 3, hasta llegar al 7 por 10. Por lo tanto, esas operaciones se van a estar repitiendo en 10 ocasiones. En ese dato así o en ese tipo de casos así específicos es donde se le da uso a esta estructura. Y bien, vamos a realizar ese mismo ejemplo. Vamos a mostrar la tabla de multiplicación de el número que ingrese el usuario. Es decir, si el usuario ingresa un 5, le vamos a mostrar la tabla del 5. Si el usuario ingresa un 4, le vamos a mostrar al usuario la tabla del 4. Y todo esto multiplicándose hasta el 10. Bueno, ¿cómo se debe empezar? Definiendo las variables. ¿Cuántas se van a utilizar? En este caso, podrían ser solo dos. Una variable para almacenar el número que va a ingresar el usuario y otra variable en donde vamos a guardar el resultado de la multiplicación. Por lo tanto, podríamos asignar el identificador n para el número y r para el resultado o m para la multiplicación. Aquí ya depende de ustedes. Yo voy a dejar la r. ¿Y qué tipo de dato debe de ser? Entero. Sí, porque no manejamos 7.5 por 3 o cosas así. 7 por 1, 7 por 2, 7 por 3 son valores enteros. Una vez definidas las variables, habrá que asignarles un valor de inicio, que en este caso las dos podrían ser igual a 0. Ahora, lo primero que tenemos que hacer es leer el número que va a ingresar el usuario. Para ello, agregamos la estructura escribir y le pedimos al usuario que ingrese el número. Favor de ingresar el número. Cerramos comillas y terminamos con punto y coma. ¿Qué hacemos con ese número? Hay que leerlo, en este caso en la variable n. Una vez ya teniendo nuestro valor con el que vamos a trabajar, ya podríamos agregar la estructura para. Está acá casi al final. Ahí está. Vamos a cerrar aquí. Vamos a cerrar acá y fíjense todo lo que nos está pidiendo.
aquí tenemos una condición, la condición que se debe de cumplir para que se ejecute la estructura for. Si vamos a trabajar con una tabla de multiplicar y vamos a estar multiplicando un número por 1 hasta llegar al 10, la variable debe de tener un valor inicial de 1. Recuerden que les había comentado que normalmente se utiliza la variable i como contador dentro de la estructura for y es la que voy a manejar. Por lo tanto, i debe de ser igual a 1. Fíjense que aquí el caso particular con la estructura for no es necesario, en este caso, que la variable i la definamos desde el principio, pues la misma estructura ya hace ese trabajo y también le asigna su valor inicial. Ahora, ¿hasta cuándo se va a estar ejecutando las instrucciones del para? Habíamos dicho que va a ser la tabla, no sé, de 7 por 1 hasta llegar al 7 por 10. Por lo tanto, si su valor inicial es 1, debe de llegar hasta el 10. Con paso, ¿a qué se refiere? Aquí es el incremento. Es decir, se va a llegar del 1 al 10, pero ¿qué incremento va a tener este valor? En este caso debe ser con paso de 1. ¿Por qué? Porque del 1 debe de pasar al 2, luego al 3, luego al 4, hasta llegar al 10. Bien, ¿qué operaciones se van a realizar? Se debe demostrar el resultado de la multiplicación de 7 por 1, de 7 por 2, de 7 por 3. ¿Cómo se hace eso? Bueno, recuerden que la sintaxis es colocar primero la variable donde se va a almacenar el resultado de la operación, un igual, o pueden utilizar el comando de asignar. ¿Y qué es lo que va a guardar? Va a guardar el 7 por 1, el 7 por 2, bueno, el número que se ingrese, yo estoy tomando como referencia el 7, sería 7 por 1, 7 por 2, 7 por 3. Por lo tanto, ese número que se va a estar multiplicando primero es el valor que ingrese el usuario. ¿Dónde se almacenó ese valor que ingresó el usuario? En n. ¿Por qué se va a multiplicar? Por 1, por 2, por 3. Si se fijan, ese 1, ese 2, ese 3, 4, sería el valor que vaya tomando nuestro contador. Que en este caso nuestro contador es i. Cerramos o terminamos la instrucción con punto y coma. Ya está hecha la multiplicación. ¿Cómo mostramos ese resultado? Con la instrucción escribir. Y lo primero que hay que mostrar, por ejemplo, si se ingresa un 7, nosotros debemos demostrar el 7, el signo de multiplicación, el valor que vaya tomando el contador, que va a ser del 1 al 10, el signo del igual y después el resultado. Para ello tendríamos que agregar primero la n, que es el número que ingresó el usuario, concatenar con una coma para mostrar el signo de multiplicación, que puede ser la x, y luego los números que vaya tomando el contador, ¿sí? Por ejemplo, si se ingresa un 7, que se vea 7 por 1, 7 por 2, 7 por 3. ¿Qué faltaría? Mostrar el signo del igual y por último el resultado. Si se fijan, dirán, ¿por qué tanta coma? Porque todos los tipos, bueno, la forma en la que lo vamos a mostrar, se utilizan los tipos de datos diferentes. Tenemos una variable numérica, un carácter, una variable numérica, un carácter y otra variable numérica. Bien, jóvenes, esto sería todo. Fíjense cómo funciona. Sí, quizá fue más sencillo de lo que esperaban. Entonces vamos a ver cómo funciona. Podemos hacerlo con los piecitos para ver esto paso a paso. Ahí asigna los valores. Ahí ya nos manda el mensaje. ¿Sí? Vamos a avanzar un paso. Ya nos manda el mensaje. Ya podemos ingresar nosotros un número. ¿Sí? Que, bueno, le damos ahí está esperando que ingresemos el número. Voy a agregar el 7. Presiono el enter. Ahí está el 7. Y ya va a empezar a evaluar. Damos un paso. Ya entro a la estructura para.
avanzamos un paso, ya hizo la multiplicación. Es decir, aquí ya se almacenó el resultado del 7 por 1, que es el valor inicial. Fíjense, ahí está, ya se almacenó el 7 en la R. Y ahora se va a imprimir el mensaje. Ahí está, 7 por 1 igual a 7. Que es lo que tenemos aquí. N es, y luego el por, y luego el valor que tenga ahí, que en este caso es 1. Después el igual. Ahí está. Y por último el resultado, que es de 7 por 1 igual a 7. Y vuelve a evaluar la estructura, bueno, la condición. Avanzamos un paso. Como ya se generó el incremento, ahora i es igual a 2. Se va a multiplicar el 7 por el 2 y ahí ya está guardado el 14. Ahora se va a imprimir. Ahí está, 7 por 2, 14. Si le damos en continuar, ahí se va a estar ejecutando las instrucciones repetidamente y aquí nos va a estar mostrando los resultados. 7 por 6, 7 por 7, el 7 por 8. Aquí ustedes pueden controlar la velocidad en cuanto a la ejecución de las instrucciones paso a paso. En este caso ya no tiene caso. Bueno, sí, ya. Valga la redundancia porque ya terminó. Si se fijan, ahí está, 7 por 1, 7 por 2, hasta llegar al 7 por 10. Pueden ustedes agregar aquí, no sé, que sea hasta el 100 o el valor que ustedes quieran. Y en n pueden ingresar cualquier valor. Y aquí le damos cerrar. Por ejemplo, voy a pedir que nos muestre la tabla. Bueno, dejen cerrar acá para poder ejecutarlo normal. Si yo quiero, no sé, la tabla del 15, ahí está. Reiniciar. Si quiero la tabla del 21, ahí está. Y ya no van a tener que estar ahí batallando. Muy bien, jóvenes. Esto sería todo por la sesión de hoy y nos vemos en la siguiente. Cuídense.